Bueno, está buena esta segunda parte del programa porque está Marcelo Birmacher, ustedes lo conocen, escritor, analista, intérprete de la realidad. Yo pensaba, con este libro en mis manos, El rescate del Mesías, es su última novela, y está ambientada en 1973, y pensaba en la historia argentina, cómo aquellos años tan traumáticos no terminan de tomar forma e insisten traumáticamente en forma de ensayo, en este caso de novela. Marcelo, bueno, gracias por venir. ¿Por qué en el año 73? ¿Qué pasa ahí? Están metidos los montoneros también, digamos. Es años traumáticos que insisten y no terminan de ser tramitados en el inconsciente de la Argentina, que no le puede dar un cierre jamás a esta cuestión. Como la ilusión de que otra patria hubiera sido posible, piensan algunos, si no hubiera estado la dictadura, digamos, la cosa refundacional. Bueno, decime vos. Creo que es un año muy significativo por la irregularidad y la singularidad del caos en el que se vivía. Acababan de ser amnistiados centenares, tal vez un millar, de militantes que habían participado de la guerrilla o de actividades políticas en conflicto con la dictadura de la NUCE, pero básicamente guerrilleros del ERP y montoneros que salían nuevamente a la calle para darles una nueva oportunidad de sumarse a la vida democrática. Pero a partir de ese momento, nunca más, hasta el 83, va a ir nadie preso ni a ser procesado por crímenes políticos. Entre el 73 y el 83, la Argentina se va a convertir en un aquelarre de sangre. Lo interesante de la novela es que transcurre entre el 73 y el 74. Ahí no está la dictadura de Videla, pero hay decenas de muertos por semana por motivos políticos. Ese es un tema que curiosamente no se ha terminado de tratar. Todo lo contrario, se quiere no tratar. Claro. Todo lo contrario. Si se pudiera editar como si fuera esta parte de la historia que no exista, la precuela del golpe, porque ahí das vuelta a la cámara y en vez de mirar a los militares, mirás gran parte de la sociedad y sectores sociales que también estaban incómodos y con la fantasía de que los militares podrían resolver esto que está pasando. No, y sobre todo en el peronismo, ¿no? Con la pelea feroz que había dentro del peronismo, entre los sectores de izquierda y los sectores de derecha. Y bueno, la acción de la AAA y una serie de grupos paramilitares de uno y otro sector, entonces realmente era un caos y es algo que el PJ prefiere mirar para otro lado. Estamos hablando, sin exagerar, de media docena de muertos por día, por motivos políticos entre peronistas de izquierda y de derecha, o el ERP, que le declara la guerra al ejército de Cámpora, pero no a Cámpora. No considera a Cámpora el jefe de las Fuerzas Armadas cuando asume el poder. Es algo absolutamente novedoso, que no hay relación entre el jefe del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas que dirige. Pero la novela es una comedia negra, donde hay un humorista judío, un estandapero avant la lettre, o sea, como podría ser Verdaguer o Norman Ehrlich, que anima fiestas, bar mitzvah, bodas, y presencia un crimen que pasa a ser un crimen montonero. No voy a spoilear la novela. Los montoneros están directamente relacionados. Pero el crimen es cometido de manera independiente, inicialmente, con una metralleta. Lo comete una monja el crimen. Una monja a la manera de Camilo Torres, de la Teología de Liberación armada. No hay que olvidar que Camilo Torres era el sacerdote guerrillero colombiano que inspiraba a tantos otros militantes armados en toda Latinoamérica y también en Argentina. Y en este contexto escatológico, en el sentido místico del término, está por llegar el Mesías y los montoneros deciden secuestrar al Mesías y pedir un rescate multimillonario. Bien, ahí está la novela, no spoilemos más, como decís vos. Está ya ambientada, momento crítico de la Argentina, bastante ocultado dolosamente, ahí está. Nos trasladamos en el túnel del tiempo, no desconexamente, porque digamos hay restos de todo ese caldo ideológico todo el tiempo, están presentes en la actualidad argentina,
hay un cambio de planes. Yo hablaba al principio de una reestructuración de expectativas, de buenas a primeras. Hasta el 7 de mayo era un país, el 8 de mayo era otro país, cuando Macri anuncia la vuelta al fondo, que es una reestructuración de un país que se te presenta como mucho más frágil de lo que parecía. Hace una foto tuya, un diagnóstico tuyo de, digamos, el tejido social, el viraje entre expectativa, que es la cara positiva, y la desilusión o la ansiedad y el desencanto. Creo que acá hay un elemento político y social independiente de lo económico, en lo cual yo soy un neófito, pero mis opiniones a las que me sentí obligado durante el kirchnerismo estaban relacionadas con la mentira sobre los datos reales. Si vos le pedís prestado a Hugo Chávez una cantidad X de miles de millones de dólares a un porcentaje estrafalario y no se lo comunicás a la población, pagás menos costo político que si decís a cara descubierta que estás negociando con el FMI. Por la alta tasa con la cual Chávez le prestaba a la Argentina. Exactamente. Si vos perseguís durante el kirchnerismo a los que comentan, ni siquiera denuncian, comentan que hay inflación, pagás un costo político menor que si tenés un índice creíble como ocurre ahora. Y el kirchnerismo durante sus 12 años de régimen irregular, bueno, el irregular comenzó a partir del 2008, pero ya empezaron las alianzas con Chávez en el 2005, explicaba todas las desgracias de la Argentina por la ley de convertibilidad y la famosa década del 90, de la cual habían participado todos ellos. Pero ahora, aparentemente, los desastres empezaron con la asunción de Macri. No tiene ninguna relación con los 12 años que nos precedieron. Es decir que durante los 10 años que gobernó Menem, sí, la historia determina el futuro. Pero durante los 12 años que gobernaron ellos no tiene ninguna relación con la actual situación del país. Y perdóname una apostilla más nada más. Esta falta de estudio del proceso histórico se repite en muchos casos. Por ejemplo, cuando pusieron como jefe del ejército a Milani, un participante de la represión ilegal de la dictadura de Videla, los que estaban en desacuerdo dentro del kirchnerismo decían que había sido un error. No tenía ninguna relación con la política de Cristina. Había caído del espacio Milani y ella no lo había visto. En cambio, Videla sí había sido funcional a una política económica, a un sistema político, a empresarios. Ellos lo llamaban el golpe cívico-militar. En cambio, Milani no tenía ninguna relación con ningún proyecto político. Está clarísimo el planteo que estás haciendo. Es la versión menor posible de un error, que es un error aislado y desconexo de una cosa más estructurada. Mientras que el otro siempre tiene un plan criminal. Por ejemplo, si Macri propone la discusión sobre el aborto, que Cristina había negado completamente, las mujeres que apoyan a Cristina no dicen que Cristina obturaba el debate y que Macri lo abrió. Dicen que Macri es un oportunista. ¿Y cómo un machista, cómo está abriendo por primera vez en la historia de la Argentina, por primera vez en la historia de la Argentina, el debate sobre el aborto. ¿Cómo le está jugando el peronismo al gobierno, digamos, en lo que tiene que ver la vida institucional, la vida, las leyes que se necesitan o no? Le está jugando, como dicen algunos, como dijo Carrió, por ejemplo, que el oficialismo tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional para evitar un golpe, que veía al peronismo sediento de poder. ¿Coincides con eso? No, yo pienso que la palabra golpe es exagerada. Sí, creo que el peronismo es una entelequia, es una suma de individualidades en busca de dinero de manera ilegítima y de poder a cualquier costo, pero no representa una ideología ni un proyecto de país. Y lo demostró el kirchnerismo en sus últimos años. Una máquina de robar, una máquina de arruinar negocios, considerar el negocio como algo pecaminoso y el negocio ilegal como el único posible. Los negocios legales, enunciarlos como algo maligno, y los negocios ilegales hacerlos con la mayor eficacia posible. Bien, yo creo que es interesante, digo, más allá del contraste, yo creo que la base electoral de Cambiemos no piensa en una opción que sea mucho menos el kirchnerismo y probablemente mucho más tenuemente el peronismo, casi nulamente. A mí me parece que el gran conflicto es cómo sigue manteniendo cierta esperanza en su propia base electoral. ¿Vos crees que el elector, el votante de Cambiemos puede
reinterpretar o ver la reestructuración de expectativas estas. Estamos viendo que hay por ahí 27% de inflación. ¿Cómo se le sale a contar a la gente que este es un ajuste administrado, como yo decía al principio, contra la opción B, que sea la bomba total? ¿Cómo se convence ahí? Vos me entrevistaste en 2015, cuando acababa de ganar Macri, o estaba por ganar. Yes. Y en ese debe estar grabado en Radio Ciudad. Y yo dije, si no logran controlar la inflación, no veo perspectiva. Y yo creo que todavía no la están controlando. Creo que ese es un error del gobierno, no fruto del peronismo. Exactamente. Punto uno. Y el segundo, la segunda gran falencia dentro de mi desconocimiento enciclopédico sobre la economía es la predictibilidad. No anunciaron nada de lo que iba a pasar. Las cosas pareciera que les están ocurriendo sin que haya un proyecto de cómo enfrentarlas, ni la capacidad de decir qué va a ocurrir. Uno siempre piensa en Churchill como, ya cada vez que vengo acá lo menciono, pero es una de las historias que más he leído y que más ejemplar me parece. Cuando él promete sangre, sudor y lágrimas, no está anunciando un futuro venturoso. Está insuflando en el pueblo una idea de misión hacia la libertad. Acá no hay ninguna duda de que nosotros salimos de un régimen autoritario que nos hacía correr el riesgo de terminar como Venezuela, que está infinitamente peor que nosotros en todos los aspectos, incluso en el económico, si cabe, incluso en el económico, un gobierno que tenía a Cuba, otro desastre en todos los aspectos que quieras evaluar como ideal, como utopía. ¿Vos de verdad crees que iba hacia Venezuela, sí, Argentina, a pesar de no contar con la composición de las Fuerzas Armadas? Asesinaron a un fiscal de la Nación. No tenemos ninguna prueba para acusar al gobierno de Cristina de haber dado la orden, pero sí podemos decir con toda claridad que hicieron todo lo posible para que no se sepa la verdad. De hecho, tuvo que venir otro gobierno para que nos enteremos los mínimos datos sobre cómo asesinaron a Nisman. Eso es una ruptura absoluta del consenso democrático que habíamos recuperado en el 83 y solo es comparable con Venezuela, ni siquiera con Cuba, que por lo menos a las personas que asesinaron lo hicieron a la luz del día, como a los hermanos de La Guardia y al general Ochoa. No, quería preguntarte cómo ves los avances, si es que hubo avances a tu juicio en el plano institucional por parte de Cambiemos, porque Cambiemos vino con una promesa de depuración, de cambio de estilo, de basta de corrupción. ¿Vos crees que se hizo el avance suficiente en este plano o todavía también quedó un poco trunco? No, yo creo que hay un avance radical. Pienso que no se persigue a los periodistas que investigan a los funcionarios acusados de corrupción. Pienso que las renuncias de funcionarios acusados son muchísimo más rápidas. Pienso que la corrupción, cuando es señalada, no se trata de ocultar de maneras brutales, como ocurrió durante el kirchnerismo, y que nuestros aliados son los países democráticos del planeta y no las peores dictaduras como la República Islámica de Irán, claro, que no solo es uno de los regímenes más nefastos del mundo actual, sino que además está acusado de haber cometido los dos peores atentados que sufrió la Argentina en toda su historia. El atentado contra la Embajada de Israel en el 92 y contra la AMIA en el 94. Ese era no solo nuestro aliado, le estábamos garantizando la impunidad. Ese cambio para mí es ontológico. Es un cambio entre un sistema autoritario que te lleva siempre hacia algo peor y nuevamente la República con sus veleidades, sus zozobras y sus ineficacias. ¿Y los casos de conflicto de interés? Bueno, yo pienso que son absolutamente discutibles, pero repito, son casos que están abiertos a la luz del día, que se pueden debatir, que no hay un ensaneamiento con quien los pone sobre el tapete. Pero evidentemente existen esos casos de conflicto de interés. Marcelo, una vez hablamos en la radio y yo te preguntaba si veías alguna figura nueva en Cambiemos, si te gustaba. Y vos me decías, no, a mí me gusta Macri, me dijiste en ese momento. Sí. Esto fue hace más de un año. ¿Cómo lo ves al presidente ahora? ¿Te sigue gustando igual que antes? Me sigue pareciendo una persona sensata, no es un gran orador, lo dije en su momento, lo repito. Las ideas fuerza que propone yo coincido, pero evidentemente con la suba del dólar, si el dólar tiene que flotar libremente, ni el presidente ni sus funcionarios lograron explicar que eso es algo saludable, porque
la mayoría del pueblo está inquieta por la flotación del dólar y los diarios comentan con tranquilidad cuando el dólar se queda quieto. Además siempre flota para el mismo lado, ¿no? Siempre flota como suelen ser las flotaciones. Sí. Las flotaciones van para arriba en general. Ahora hay ¿no? una paradoja. Cuando el dólar estaba 1-1, consideraba el grueso de la prensa que eso nos conducía a la catástrofe. Y el corralito se explicó pero digo, por el mantenimiento de la convertibilidad. Ahora, cuando el dólar flota, también es catastrófico. No, lo que es catastrófico es que atrás del dólar, que es la locomotora, enganchás todos los vagones, la nafta, los precios y tenés ahora una perspectiva del 27. Pero yo les decía, el paisaje político a partir del 8 de mayo cambia con el anuncio del FMI y, por ejemplo, personas nuevas que vamos a ir escuchando. Les presento a Alejandro Werner. Entonces, en ese sentido, vemos un proceso de recuperación, de consolidación del crecimiento en la economía argentina, con un equilibrio muy importante en términos de una velocidad de estas reformas que está siendo también obviamente determinada por la capacidad de una sociedad democrática de aceptar el cambio, y en la medida que los resultados se van materializando, el proceso de cambio se va acelerando y consolidando en el futuro. Bueno, estamos aquí como a la espera de ¿qué quiere usted de mí, señor Fondo Monetario? Como diría la Coca Sarli, y no está claro. Se presenta como una versión herbívora, sensible, habló de los postergados o de los vulnerables. Yo no creo que el Fondo Monetario sea un monstruo que condena a los países a la pobreza. Pienso que depende en la mayor parte del porcentaje lo que ese país haga con el préstamo que pide, como cada vez que un individuo o un grupo pide un préstamo. ¿En qué lo va a invertir? ¿Cómo va a administrar esa riqueza frágil, coyuntural, que es un préstamo? Hay un dato que hasta un neófito como yo puede señalar. No podemos vivir sin trabajar. No puede haber millones de personas que no producen nada. Eso es absolutamente inviable. Se suponía que cambiemos y iba a empezar a tratar de arreglar ese desbarajuste absoluto, que es que haya millones, no sé cuánto, pero millones de adultos que no trabajan y que cobran sin trabajar. Esa forma de resolver el problema de la indigencia es inviable. El que no produce riqueza y cobra algo, fatalmente va a generar más pobreza, no una solución más equitativa. Yo no me propongo a ningún cargo. En un cuestionario que me hiciste, que tenemos que cerrar, me dijiste, ¿qué harías si te nombraran ministro? ¿Cuál sería tu primera medida? Sí. Renunciar. Esa sería mi primera medida. Bien. Renunciar. Ahora, no tengo ninguna duda de que fue un acierto absoluto sacar al kirchnerismo del poder y que con un 2019 sin kirchnerismo, ya sea con Cambiemos o como una alternativa mejor, seguimos marchando hacia la República. Con Scioli nos iba a ir muchísimo peor, no tengo ninguna duda al respecto. Y ahora te llevo a un tema, digamos, si vos querés en el avión, ajustate el cinturón, por ahí no tenés que ajustarte nada, que es el de lo que se llamó históricamente la comunidad artística, ¿no? Que vos sabés que no apoya, salvo algunas excepciones, algunas muy potentes, porque, digamos, Mirta Legrand tiene estas ambivalencias, pero apoya al gobierno, Susana Jiménez. Campanella, pero digamos, podríamos contar, ustedes que nos están viendo, y nosotros 10, 12, 15, y todo el resto tiene una posición muy opuesta a este gobierno, está muy incómoda y cada vez que puede lo hace saber. Incluso escritores importantes. Decí lo que te parece. Sí, a mí me parece que se le ha dado una importancia inusitada a esa paparruchada de la patria está en peligro, pero yo no puedo creer, la gente que del lado de Cambiemos, ¿no? Que dice, ahora dicen que la patria está en peligro. A mí, la verdad que me importó un pimiento, me parece que fue la manifestación de los artistas kirchneristas, civilizada, ajustada a derecho y a lo que es el debate político. Obviamente van a decir que la patria está en peligro, no me parece grave. Yo escuché a algunos periodistas preguntarle, pero ustedes, bueno, tienen derecho a expresar su opinión y lo hicieron de una manera que a mí me parece absolutamente respetable. Cantaron el himno, un día feriado o un sábado fue, no cortaron
ninguna circulación laboral, etcétera. No, ¿qué más se les puede pedir? Me parece que al contrario, están empezando pero también le podemos pedir que expliquen esa consigna, porque la patria está en peligro no es lo mismo que pedir que baje la inflación o pedir más empleo. La patria está en peligro es una consigna amplia y profunda. Entonces, por eso uno interpela, pregunta qué significa eso. Yo no me metería en una tarea tan ambiciosa como pedirle a esa gente que me explique algo. No. Yo los he escuchado hablar durante el kirchnerismo y después, y en muchos casos defienden sus propios intereses, subsidios que cobraban, la posibilidad de llegar más lejos mientras a los que pensaban distintos los aplastaban completamente. Por ejemplo, cuando Gustavo Noriega presentó su libro sobre el INDEC y la fría del libro, le fueron a tirar piedras. Ese es el momento para que un artista diga, bueno, hay que defender la libertad, cuando impedían salir a los diarios. No tiene nada para explicar, pueden repetir eslogan. En mi novela, en el Rescate del Mesías, hay un grupo de folclore que llama a matar personas, a matar a Colón, hay que matar... pero no pueden explicar, no son consignas racionales, no las eran las del kirchnerismo, seguir poniendo cuadros del Che Guevara mientras robaban miles de millones de pesos. No son conductas explicables, son consignas, pero mientras las digan de manera respetuosa y civilizada, tampoco creo yo que no hay que armar tanta bombolla. A vos que has sido más apoyador, digamos, si él existiera esa palabra del gobierno, ¿se te deterioraron vínculos personales con otros escritores o con artistas? Dijeron, Marcelo, estás apoyando tal modelo, tal No, pero eso viene de muy lejos. A mí se me deterioraron decenas de vínculos personales durante el kirchnerismo. Un amigo, que había sido un amigo mío de 20 años, me dijo, la historia es más grande que nosotros. Con esa estupidez explicando la ruptura de una amistad. Pero a ese yo no le puedo pedir que me explique algo. No tiene capacidad de explicación alguien que dice una sandez como esa. Por el contrario, yo sigo teniendo amigos kirchneristas. Nunca se me ocurrió dejar de hablarles. Ahora presenté mi libro con Carlos Pagni y Rafael Bielsa. Fue el otro presentador, con quien me hice amigo ahora, que presentó mi libro. Por lo menos yo lo considero un amigo. Juan Sasturain, kirchnerista, es mi amigo de toda la vida y soy más amigo que nunca. Jamás se me ocurrió que la historia, ¿qué payasada es? ¿Qué es la historia que va a romper una amistad? Así que los vínculos que se rompieron, afortunadamente se rompieron, porque alguien que rompe un vínculo, porque alguien piensa distinto, es alguien que tarde o temprano te va a tratar de hacer daño. ¿Y qué crees que se da ahí? ¿Una dinámica entre que un fundamentalismo ideológico que no sabe distinguir eso de las relaciones interpersonales? ¿Qué crees? Yo pienso que es una profunda inseguridad. El fanático no es capaz de dudar de sí mismo ni de escuchar ideas que lo hagan dudar. Y, por ejemplo, no quiero hablar bien de mí mismo, pero yo puedo decir, y lo pueden confirmar mis amigos kirchneristas, que he mantenido su amistad y la he aumentado, en el sentido de que la he alimentado con encuentros, diálogos, etc. Yo he dejado que el viento de las ideas me atraviese permanentemente. No me he negado a escuchar ideas que se oponen a las mías. He considerado mis limitaciones, como por ahora, por ejemplo, lo de la economía. Sí, pero es que como que hay una posición del intelectual que tiene que tener esa posición y no otra. Digamos que vos le haces ruido a esa posición estereotipada. En segundos tenés que contestar. Por ejemplo, el intelectual aparentemente está condenado al falso progresismo. Como decía Bioy Casares, progresista partidario de Rusia y de China. El intelectual tiene que odiar a Norteamérica. Bueno, para mí Norteamérica es la primera democracia moderna, derrotó al nazismo y le propuso al mundo una alternativa mejor que la opresión soviética. Y no estoy dispuesto a renunciar a esas ideas por muchos intelectuales que piensen que eso está totalmente desacertado. Marcelo, muchas gracias. Acá está El Rescate del Mesías.